Hebreos capítulo 10. Hoy venimos a la tercera y última sección del tema que hemos estado desarrollando, titulado El sacrificio final de Cristo. Y vamos a estar considerando el capítulo 10, los versículos del 1 al 18. Esta es una sección que concluye una parte del libro de Hebreos. El autor ha estado tratando ampliamente el tema del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir del versículo 19, que si Dios lo permite estudiaremos la semana próxima, veremos implicaciones que se derivan de todo lo tratado hasta ahora. Y por eso será ya una introducción a la parte más práctica de la epístola. Pero ahora pareciera que el autor quiere resumir el tema central del libro y por eso él repite algunos de sus puntos. De los libros del Nuevo Testamento y especialmente de las epístolas del Nuevo Testamento, Hebreos es una de las cartas más cristocéntricas, que más exaltan la persona de nuestro Señor Jesucristo en su argumentación. Y hermanos, no existe razón ni motivo en la vida que supere a Jesucristo en importancia. Por eso estudiar a Cristo, la persona de Cristo y su obra siempre deben ser tema de nuestra canción y de nuestra predicación. Las cosas pueden contener aspectos secundarios que de nosotros echarlos a un lado no afectarían necesariamente la esencia del asunto. Y cuando se trata del cristianismo puede que nosotros hablemos de si nos unimos a una iglesia grande o a una pequeña, de si estamos en una iglesia bautista o presbiteriana, de si usamos sillas o bancos, de si tenemos clase de escuela dominical o no. Lo que no puede existir es un cristianismo sin Cristo. Eso no puede existir. Él es el centro de la historia de la redención y como Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eras esa pregunta, ¿quién es el que condenará? Ya lo había respondido en el versículo 1 de ese capítulo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la salvación. Sin Él no hay esperanza, sino solo condenación. O como dice él más adelante en Filipenses capítulo 1, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Él es todo en mi vida. Y el apego a ritos y a las normas del Antiguo Testamento era algo tan fuerte para los lectores del libro que estamos estudiando, que ellos estaban siendo tentados a considerar a Cristo como algo bueno, pero opcional. Bueno, pero opcional. Como si todas sus tradiciones fueran suficientes para llevar a cabo la vida que agrada a Dios. Y hermanos, eso no es algo que solamente a ellos allá en antaño le podía ocurrir o suceder, sino a nosotros también. Podemos pretender vivir las vidas cristianas sin Cristo, separados de Cristo, sin consideración de lo que Él ha hecho por nosotros. Y fue para corregir ese error que el autor escribió este libro de Hebreos. Y lo que en esencia les está diciendo es, fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. Y los judíos llegaron a considerar esos rituales que hacían como la esencia. Ay, ¿y cómo yo puedo dejar de hacer eso? Y el autor les explica, sencillo, ya Cristo lo cumplió. Ya Cristo lo hizo. Ellos decían, si no son circuncidados, no se pueden salvar. Y ponían la circuncisión, lo elevaban a una importancia cardinal, como si fuera lo esencial, y fue una confusión garrafal. Nosotros podemos caer, como decía, en lo mismo, de considerar cosas secundarias del cristianismo y tomarlas como si fuera lo más importante. Esa es una de las razones, por dar un ejemplo, en que nosotros este año queremos tener en la conferencia bíblica el tema de la segunda venida de Cristo. Porque lamentablemente hemos hecho de los aspectos secundarios de su venida la esencia del asunto. Y hermanos se separan de hermanos, iglesias se separan de iglesias,
No porque uno crea en la segunda venida y otra no, sino porque no creen exactamente iguales en asuntos secundarios. Hermanos, eso es triste. En ocasiones hacemos que hasta las cosas intrascendentes vengan a ser lo más importante en nuestras iglesias. Y mi propuesta es que no nos alejemos, hermanos, nunca como iglesia, del tema central, que es Jesucristo. Nunca. Alejarnos de Cristo y alejarnos de la supremacía de Cristo sobre todas las cosas es la destrucción de lo que nosotros profesamos ser. Si rebajamos la importancia de Cristo, dentro del cristianismo solo nos quedan los ismos, las exageraciones, las cosas secundarias. ¿Y de qué vuelve a hablarnos nuestro autor en esta sección que vamos a estar considerando? Del gran sacrificio final de Cristo. Del gran sacrificio final de Cristo, de lo que cantábamos. Del poder de la cruz. Todo el contenido legal y profético del Antiguo Testamento nos señalaban dos cosas. La primera venida de Cristo, en la cual Él haría el sacrificio por los pecados, y la segunda venida de Cristo como la gran consumación de la redención para ya dar paso a la vida celestial a todos aquellos que fueron salvados en la sangre de Cristo. Los que creyeron antes de su muerte, los del antiguo pacto, y los que creyeron después de su muerte, los del nuevo pacto. Todos juntos ya como un pueblo. Y yo les digo que para algunos esto puede sonar repetición. Hemos ya hablado del sacrificio final de Cristo. Pero hermanos, recordemos, la Biblia no contiene rellenos. Cuando la Biblia lo repite y lo enfatiza, es porque necesitamos el énfasis. Necesitamos exponernos a este énfasis. Y por eso decía, nuestro tema nunca puede cambiar. Por eso el apóstol Pablo decía, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y de eso se trata Hebreos capítulo 10. Y estaremos considerando pues los primeros 18 versículos y lo voy a ir leyendo a medida que vayamos avanzando. Lo primero que hace el autor es reiterar la ineficacia de los múltiples sacrificios pasados. La ineficacia de los múltiples sacrificios pasados. Lean conmigo los versículos del 1 al 4. Dice allí, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Habla de la repetición de estos sacrificios. Y el versículo 11 destaca lo mismo cuando dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Repetición, repetición y repetición de los sacrificios. Pero el versículo 1 dice que la ley tenía la sombra de los bienes venideros. Y ya yo en un sermón anterior había hecho referencia a cómo las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento hablaban de las grandes realidades celestiales. ¿Cómo es la sombra? La sombra es algo opaco. La sombra no tiene color. ¿Cómo uno puede ver los detalles de la realidad? ¿Observando la sombra u observando lo real? Debemos ver lo real para ver de qué color es y realmente cuál es la forma de ese objeto. Y de manera similar también vamos a ver distorsiones en la sombra. No nos va a dejar a ver exactamente cómo es alguien. Cuando uno ve una sombra de alguien, uno puede decir, oh, qué esbelto es la persona que viene por ahí. Y de repente aparece la persona y dice, ah, no era tan esbelta. Porque es una sombra, hay distorsión. Y algo así sucede con los ritos del Antiguo Testamento. Quedarnos con los ritos del Antiguo Testamento es yo quedarme con la sombra sin saber exactamente cómo es lo verdadero, que en este caso es Cristo y su sacrificio. Una vez llegado Cristo,
menospreciar lo que Él ha hecho, como pasaba con algunos de estos judíos, y no quedarse con la realidad, sino con la sombra, era una ridiculez lo que está diciendo el autor. ¿Para qué quedarme con todos estos sacrificios de animales cuando Cristo, el Hijo de Dios, ha hecho el sacrificio final, conclusivo y perfecto? De manera que la sombra es sacrificio de animales. La realidad es el sacrificio de Jesucristo, su muerte en la cruz. ¿Y qué nos indican entonces que los sacrificios del Antiguo Testamento eran solo una sombra? Esa cantidad de veces que tenían que hacerse. ¿Qué nos indicaba eso? Que no podían cumplir lo que podían entender algunos de ellos. Que realmente la limpieza no era algo completo. Había que seguir ofreciendo más. Y volvía a pecar. Y volvía a haber otro sacrificio. Y animales van y animales venían. Para el hombre, el pecado puede ser algo invisible, pero para los ojos de Dios no lo es. Puede que nosotros no estemos conscientes del pecado, pero Dios sí está muy consciente y causaba separación entre Dios y los hombres. Y todos estos sacrificios eran un recordatorio, dice, por eso hacían memoria del pecado, y memoria del pecado, y memoria del pecado. Recuerda que tú eres pecador, recuerda que tú eres pecador, recuerda que tú eres pecador. Por eso dice el versículo 3, en estos sacrificios cada año se hace memoria o recordatorio de los pecados. Ellos tenían que recordar esa realidad siempre. Pero nunca veían una solución definitiva. Por eso dice el versículo 4, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quitara los pecados. ¿Y cuál es la solución? La encarnación, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un problema. Pero estos animales no resuelven la inmundicia del corazón. Solución. Jesucristo es la solución. Se dice que una buena película es la película que crea un problema. Para que nosotros podamos ver la solución de ese problema a lo largo de toda la película. Bueno, de la misma manera el autor está haciendo esto. En los primeros 4 versículos nos dice, pero hay un problema. Estos animales no resuelven el asunto. Y entonces ahora pasa a explicarnos, pero hay solución. Hay solución. Cristo es la solución. Y he llamado a la sección de los versículos 5 al 9 un voluntario adecuado. Es como si hubiera un problema. De nosotros necesitamos a alguien que resuelva esto. Yo me ofrezco, dijo nuestro Señor Jesucristo. Lean conmigo los versículos 5 al 9. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué decíamos que había en el Antiguo Testamento? Sacrificios y sacrificios y sacrificios. Y ahora nos dice, pero es que eso no resuelve el problema. Y aquí aclara, es que esos sacrificios no fue lo que tú quisiste. No es diciendo que no fue Dios que ordenó que hicieran estos sacrificios. Lo que está diciendo es que esos son sacrificios, no era lo que finalmente iba a satisfacer su justicia. Y el problema del pecado que el hombre tiene. Que eso era solamente instructivo. Por eso el Nuevo Testamento nos enseña que la ley es como un maestro que nos va explicando las cosas para mostrarnos finalmente a Jesucristo. No podemos quedarnos en las leyes del Antiguo Testamento. Debemos ver el propósito de ellas señalando a Jesucristo. Nuestra necesidad que encuentra satisfacción en la persona de Jesús. Por eso es que dicen esos términos. Tú no quisiste esos sacrificios. El perdón necesitaba de un sustituto que pagara con su vida. La idea de todos esos sacrificios no era incentivar el externalismo. No era simplemente el hacer cosas.
Y hermano, nosotros podemos caer en eso, creyendo como que Dios es feliz si nosotros le hacemos una serie de rituales. No, el Señor no es como las deidades que plantearon muchos pueblos que le ofrecían cosas de comer, porque el pobre le daba hambre. No se me olvida esa escena siempre. La escena que me recuerdo no es de la película a colores. La escena que me estoy recordando, lamentablemente, es la que de blanco y negro de King Kong. Cuando amarraban a la mujer y se la ofrecían a King Kong cuando venía a buscarla. Una forma de aplacar a King Kong. Y a veces la imagen que la gente tiene de Dios es así. Y el pobre necesita esos sacrificios, porque él depende de eso. Sin embargo, él mismo explica que su énfasis no es lo externo, como en el Salmo 50. Él dice, yo no te voy a reprender por tus sacrificios, que son muchos, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Yo no voy a tomar de tu casa becerros ni machos cabríos, de tus apriscos, porque mí es toda bestia del campo. Si es por animales, todos los animales son míos. Es lo que está diciendo Dios. Yo conozco a todas las aves del mundo. Y todo lo que se mueve en los campos me pertenecen. Y si yo tuviese hambre, dice Dios, yo no te pediría a ti comida. Eso es en el Salmo 50. Dice, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Voy yo a comer la carne de toros y beber sangre de machos cabríos? Y entonces dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Qué es lo que Dios quiere? El corazón. Y eso está en el Antiguo Testamento. Ellos se habían quedado en lo externo. Y aquí les aclara. Dios no quería simplemente que nosotros cumplamos rituales. Dios quiere la religión del corazón. Para hacer una comparación actual, Dios no necesita nuestras ofrendas. Él dice que Él ama al dador alegre. ¿Qué quiere Él? ¿El corazón alegre? Él quiere el corazón, la actitud del corazón. Salmo 51, el arrepentimiento de David. David confiesa su pecado. Dice, tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no quiere simplemente que yo pequé. ¿Qué voy a hacerle para que Dios esté contento conmigo? Voy a hacer mi devocional todos los días este mes. ¿Y ya Dios va a estar contento conmigo? Ese es nuestro Dios. Él quiere lo externo. ¿O Él quiere tu corazón? Un corazón que confía en la obra que ya Cristo hizo. ¿Ven, hermanos? Podemos confundir las cosas. O Isaías 1 él aclara esto. Dice, ¿para qué me sirve, en el versículo 11, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado de animales, de carneros, de sacrificios de carneros y cebo de animales. Yo no quiero eso, dice Dios. Él quería la santidad de su pueblo. O en Amós capítulo 5. Aborrecí vuestras solemnidades. No me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecen holocaustos, no la voy a recibir. O sea, Dios no quería simplemente que hiciéramos cosas por Él. Y hoy nosotros, hermanos, tenemos nuestros sacrificios modernos. Cosas que nosotros hacemos, que traemos al altar de Dios y los quemamos en la presencia de Dios. Nosotros podemos hacer del venir a la iglesia. No, yo vine a la iglesia. Yo estoy viniendo, pastor, yo estoy viniendo. Podemos hacer del venir a la iglesia, de dar nuestras ofrendas, de acudir en ayuda al necesitado, de visitar al enfermo, nuestro sacrificio. Y nosotros venimos, pasamos balance a la semana y decimos, wow. Dios tiene que estar, estoy frío con Dios. No. No es así. La religión que Dios quiere es la del corazón. No quiere meros actos externos. Ahora bien, ¿por qué yo he llamado a esta sección, los versículos 5 al 9, un voluntario adecuado? Un voluntario adecuado. Porque no es realmente lo que nosotros hacemos lo más importante, sino lo que ya Cristo hizo lo más importante. Por eso dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Como haciendo referencia a la encarnación de Cristo. Al entrar en el mundo, y viene y cita el Salmo 40, versículos 6 al 8. Y entonces él hace esa declaración. He aquí yo vengo, Dios. Yo voy. Y ese texto, de alguna manera, a mí me recordó el texto de Isaías capítulo 6. Cuando
Isaías está en la presencia de Dios. Y él ve la majestad de Dios. Y dice que Dios hace una pregunta en presencia de Isaías. Entonces, imagínense. Dios, y dice el Nuevo Testamento que era la gloria de Cristo allí presente. Cristo en una manifestación del Antiguo Testamento. Isaías y más nadie. Entonces, Dios hace la pregunta. ¿A quién enviaré y quién irá de mi presencia? Isaías ahí parado adelante. Aquí, envíame a mí. Voluntario. Aparece el voluntario, Isaías, y se ofrece. Algo así yo creo que es lo que plantea este pasaje. El problema es que no había nadie que pudiera quitar el pecado del hombre. ¿Y qué hacemos entonces? Y es como si estuviera planteándose que como el Cordero de Dios es el único que puede quitar el pecado del mundo, ¿a quién envío? Y Dios el Hijo dice, aquí, envíame a mí. Y Él voluntariamente se ofrece para venir a encarnarse, hacerse como uno de nosotros y morir en la cruz del Calvario, como nos enseña Filipenses capítulo 2. Él se humilló a sí mismo, se hizo semejante a los hombres, y habiéndose hecho semejante a los hombres, se hizo un siervo para morir en la cruz del Calvario. Ya estaba profetizado lo que está diciendo en el Salmo 40, que el Hijo de Dios se ofrecería como voluntario. Necesitábamos un voluntario. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Y como dice la Nueva Versión Internacional, y me encantó, aquí me tienes, Señor. Así lo traduce. Dice, por eso dije, aquí me tienes, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Eso dijo Cristo. Me preparaste cuerpo. Cuando nosotros leemos el Salmo 40, vemos que la expresión es distinta de esa declaración. Dice, me abriste los oídos, es lo que dice el texto. Lo que cita el libro de Hebreos es la traducción griega de ese pasaje del Salmo 40. Pero hay una equivalencia allí. Porque hay una posible referencia a lo que ocurría cuando un siervo decidía quedarse voluntariamente adherido a su amo por el resto de su vida. O sea, había un momento en las leyes del pueblo de Israel donde un siervo que tenía a su amo podía tomar la decisión o de quedar libre o de yo seguir sirviendo a su amo. Y él decía, llegaba el tiempo, él decía, no, yo me voy a quedar sirviéndote a ti, amo. Tenía tal relación con su amo. Y dice, para yo irme libre y ni saber lo que va a pasar, yo me quedo contigo. Pues lo llevaban y le abrían hoyos en las orejas y le ponían la marca de pertenencia. Posiblemente aquí hay una referencia a esto. A Dios el Hijo diciendo, yo estoy dispuesto, yo voy, yo tomo la decisión de hacer tu voluntad. Y por eso me preparaste cuerpo, es equivalente a esa expresión. Me abriste los oídos, pertenezco a ti y voy a cumplir la misión. Y es interesante que en Isaías 50 hay un texto que dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Él vino voluntariamente en obediencia al Padre para salvarte a ti y a mí. Ahora imagina la escena. Imagina la escena. He aquí, ahí estás tú. Y estás imposibilitado de salvarte a ti mismo. Tenemos un problema, yo no te puedo admitir en el cielo, yo soy muy santo, dice Dios. No hay entrada para ti. No te puedes salvar a ti mismo tampoco. No puedes hacer nada que me haga cambiar de opinión. Y Cristo levanta su mano y dice, yo voy. Yo voy por él. Yo doy mi vida por él. Yo entrego mi vida en la cruz. Yo me haré hombre y moriré por él. Pero si fuera por gente que vale la pena. Pero dice Pablo, es por el pecador. Es por aquellos enemigos suyos. Y Cristo vino voluntariamente. Por eso
Me gusta enfatizar esos textos que hablan de lo voluntario que fue el sacrificio de Cristo. Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Gálatas 2:20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Él mismo se ofreció. El voluntario adecuado, nuestro Señor Jesucristo. El más adecuado. De hecho, el único que lo podía hacer. Pero eso nos lleva a mi tercer punto. Hemos visto la ineficacia de los múltiples sacrificios del Antiguo Testamento. Hemos visto este voluntario adecuado en la persona de Cristo. Y ahora el texto se concentra a mostrarnos la gran eficacia de ese sacrificio final único. Los versículos del 10 al 18. Lee conmigo. Dice allí. La gran pregunta aquí es, ¿qué logró el sacrificio de Jesucristo? Esa es la pregunta. Y dice así el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Yo creo que el énfasis de esta última sección está en los resultados ciertísimos que alcanzó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sacrificios van, sacrificios vienen en el antiguo pacto, y no podían limpiar la conciencia del pecador. Y viene Cristo con un solo sacrificio. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo logró limpiarnos. Cristo logró perdonarnos. El pecado es una inmundicia que nos aparta de Dios. Y Cristo hace la obra que nos acerca a Él. El versículo 10 dice, en esa voluntad. La voluntad de Dios de enviar a su Hijo, en esa voluntad somos santificados. ¿Mediante qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. La Biblia de las Américas aquí traduce mejor el tiempo verbal griego. Dice, por esta voluntad hemos sido santificados. El énfasis no está en algo que está ocurriendo en ese pasaje todavía, sino en algo que ocurrió con efectos permanentes. En esa voluntad hemos sido santificados. Su muerte garantiza el efecto, los resultados de lo que Él hizo en la cruz. Y observa esa frase, una vez para siempre. Una vez para siempre. Hay eventos en la vida que a nosotros nos pasan una sola vez. Y pueden ser relevantes, pueden no serlo. Pueden tener consecuencias, pueden no tenerlas. Pero sucedieron una sola vez. Y la idea del término aquí en este pasaje es eso mismo. Sin embargo, no es algo que sin consecuencias, que puede pasar o no, sino algo con consecuencias que perdura para siempre. Algo que nos sucedió, que de allí nos marcó la vida. Y Cristo es, con su sacrificio, ese gran evento, irrepetible, que solamente hay que hacerlo una sola vez. Eso está tan bien hecho que no hay que volverlo a hacer. Intentar arreglarlo es dañar el asunto. Intentar arreglarlo es dañar el asunto. Entonces, ¿por qué no sucede de nuevo? ¿Por qué se le quedó tan bonito? No vuelve y lo hace otra vez. Porque no es necesario. No es necesario. Ya él hizo todo lo que se necesitaba. Y los versículos del 11 al 13 muestran esa eficacia haciendo una comparación.
En el versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y yo a veces creo que el texto hay que leerlo así, como yo lo acabo de leer. Como que quiere enfatizar, y ahí está el sacerdote otra vez, vuelve a hacer lo mismo. Pero vino Cristo, dice el versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre a un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Ven la diferencia? Los otros sacerdotes, sacrificios interminables. Cristo, un sacrificio y se sentó. Los otros permanecían de pie, tenían que seguir y seguir y seguir. Cristo termina y se sienta. Se ha sentado a la diestra de Dios. Es la idea de alguien que concluyó. Por eso sus palabras, consumado es. Y ya el libro de Hebreos nos ha hecho referencia a ese sentarse de Cristo. Desde que comenzamos el libro. En Hebreos 1:3 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En todo el libro 5 veces enfatiza el hecho de que Jesucristo se sentó a la diestra de Dios, refiriéndose a una obra concluida. No hay que añadir nada más. Y cita el Salmo 110 para mostrar su punto, que es el texto más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En otras palabras, ya te puedes sentar, mi hijo, le dice Dios el Padre. Ya te puedes sentar hasta que ya yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Porque la gran victoria se logró en la cruz. El enemigo anda suelto, haciendo de las suyas, pero es un derrotado. Su derrota está garantizada. Dice, no, ya tú hiciste la obra. Te puedes sentar hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Saben lo que nos enseña eso? Que a los enemigos de Cristo al final no les irá bien. ¿Sabes qué nos dice eso? Que tú mejor te pones del lado de Jesús y no estar fuera. No tengas a Cristo en contra, porque tu derrota es segura. Debes estar del lado de Cristo. Y en Él entonces podrás vencer. Pero el Señor no está allí esperando a ver si sus enemigos serán derrotados. Está esperando el cumplimiento de la realidad de que serán derrotados. Y serán puestos por estrado de sus pies. Ahora, el resultado ciertísimo de la obra de Cristo también se pone de manifiesto en el versículo 14. Allí dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. En teología se ha clasificado la doctrina de la santificación en dos partes. Se habla de la santificación definitiva o posicional del creyente. Dios hace un lavado inicial real cuando nos salva. Y se habla también de la santificación progresiva del creyente. Vamos creciendo en grados de santidad a lo largo de nuestra vida. Pues ambos conceptos aparecen aquí en el versículo 14. Dice, hizo perfectos, yo creo que está haciendo referencia a lo primero. La inmundicia del pecado es tratada de manera inicial. Por eso Cristo le decía a los apóstoles, ya habéis sido lavados. Pero solamente ahora tienen que darse una limpiecita. Bueno, ya habéis sido lavados, es la limpieza inicial que hace el Espíritu de Dios. Dios quita de en medio lo que nos impedía acercarnos a Él. Quita la inmundicia en cuanto a la conciencia y el corazón. Ahora, el texto no está diciendo que los creyentes son sin pecado. La palabra perfectos aquí no está hablando de que somos sin pecado. Si no, no tendría sentido lo segundo que dice. Y es que estamos siendo santificados. Estamos siendo santificados porque todavía hay resto de pecado en nosotros. El pecado no reina, el pecado reside. Pero ya hemos sido lavados. La inmundicia del pecado ha sido eliminada y ahora nos ensuciamos. Por eso la Biblia habla en términos de la suciedad que nos ocurre con el contacto con el mundo. Y que la verdadera religión es guardarse sin máculo, sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión, dice la Biblia. Porque el mundo ensucia. Y nos ensuciamos.
Y por eso después habla de los santificados. La Nueva Versión Internacional, la cito una vez más, dice a los que están, a los que está santificando. Es algo que está sucediendo. A los que está santificando. La ESV en inglés dice los que están siendo santificados. O sea que tú estás lavado, pero estás siendo cada vez más lavado. Para hacerte cada vez más semejante a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que Cristo hizo es eficaz. Lo que Cristo hizo logra resultados. Lo que Cristo hizo nos transforma. Es dependiendo de lo que Él hizo. No es meramente por lo que tú haces. Y el autor vuelve a citar el pasaje de Jeremías 31, que ya había citado en el capítulo 8, para hablar de la promesa del nuevo pacto. Y dice en los versículos 15 al 17 de nuestro texto en Hebreos 10. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y aquí cita el texto, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ya le había citado el texto en el capítulo 8. Y él vuelve y lo enfatiza aquí, en aquella ocasión para decirnos, hay un nuevo pacto que es mejor que el antiguo. Aquí para hablarnos de lo eficaz que fue el sacrificio de Cristo. ¿Y qué tan eficaz? Bueno, compró la internalización de la ley en el corazón de los creyentes. ¿Tener la Biblia es importante? Sí, claro, es una gran bendición. Ahora, ¿se puede vivir la vida cristiana sin una Biblia? Sí. Los cristianos de la iglesia primitiva no tenían Biblias. Nosotros tenemos un privilegio en tenerla en nuestras manos. ¿Dónde sí hay que tenerla? En el corazón. Y la leemos, la estudiamos, la memorizamos y la meditamos para ponerla en el corazón. Es en el corazón que funciona este asunto. Ahora, lo que Dios está diciendo aquí es que Dios cuando aplica la muerte de Cristo a nuestras vidas, Él pone una inclinación a obedecer las leyes y los mandamientos de Dios que antes no teníamos. Hay algo que sucede que Dios compró. La obra del Espíritu Santo no es apreciada debidamente, creo yo. Es cierto que todo aquel que se salvó en el Antiguo Testamento fue regenerado por el Espíritu de Dios. Y perseveró por el Espíritu de Dios. Pero también es cierto que los creyentes del nuevo pacto tienen privilegios particulares de los que ellos atrás no disfrutaron. Y uno de ellos es esa fortaleza espiritual interna para obedecer la ley de Dios que antes no había. Por eso el Señor Jesucristo les decía, a ustedes les conviene que yo me vaya para enviarles al Consolador. Y tú y yo tenemos al Espíritu de Dios morando en nuestros corazones. Y eso es poder de Dios para nosotros vivir vidas que agradan al Señor. No es en nuestra fuerza, por eso nos puso el Espíritu. Y podemos obedecer. Tú puedes obedecer a Dios por el Espíritu de Dios. No tenemos que echarnos, no tenemos que andar allí arrastrándonos. Uno de los grandes beneficios comprados por Cristo en la cruz es lo que ocurrió en Pentecostés entonces. Pero no solo tenemos el beneficio de la internalización de la ley, sino que también el texto nos dice que podemos ver el glorioso regalo del perdón de nuestros pecados. Y yo sé que ustedes ya no se asombran de eso. Eso es una tontería. Eso es el salmista que se emocionó y dijo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Pero nosotros, no. Oh, si Dios nos concediera ojos para ver las cosas como Él las ve. Alguien decía, el pecado no nos deja ver las implicaciones del pecado. El pecado no nos deja ver lo que es el pecado en realidad. Y yo creo que por eso nosotros no apreciamos a veces el perdón como deberíamos de apreciarlo. ¿A quiénes cubría la muerte de Cristo con su efecto? A todos los creyentes
desde la caída hasta la consumación de los siglos. A todos. Es un perdón para los pecados de cualquier era en este mundo, pasada, presente o futura. Es un sacrificio con valor retroactivo y futuro. En Cristo se salvaron los creyentes del Antiguo Testamento y en Él nos salvamos nosotros hoy. ¡Qué valor! ¡Qué sacrificio! La fe que colocaron los creyentes de antaño en ese Cordero de Dios que iba a cargar con los pecados. Y la fe que ahora nosotros ejercemos en ese Cordero que ya murió, es precisamente lo que nos concede gratuitamente el regalo del perdón y la salvación. Gratuitamente perdonados. No tienes que hacer 10 Padre Nuestros, ni 15 Ave Marías. No tienes que ser un buen hombre o una buena mujer. No tienes que hacer una promesa. No tienes que ir en peregrinación a Tierra Santa. Realmente no tienes nada que hacer. Precisamente lo que debes admitir es que no tienes nada que hacer, porque no puedes hacer nada para ganarte el favor de nuestro Dios. Y el versículo 17 contiene el negativo más fuerte que tiene el idioma griego para decir no. Nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. No hay manera de que me recuerde de tus pecados y transgresiones. La deuda está saldada, fue pagada plenamente por mi Hijo. El balance no está en cero, hay un superávit de lo tanto que Él ha puesto en vuestras cuentas. ¡Qué obra tan maravillosa! ¡Qué perdón, amados hermanos! La gente pone notas en la nevera para recordarse de cosas. Limpiar tal cosa, recoger al niño, hacer aquello. Y la idea que a veces tenemos de Dios es que alguien va guardando notas en su nevera. Y fulano hizo tal pecado. Y el hermano tal hizo tal pecado. La hermanita tal hizo tal pecado. Y eso es cierto para los no creyentes. Donde dice la Biblia que sus libros registran todo. Pero para los que hemos creído en Él, es todo lo contrario. No hay manera de que yo me recuerde de lo que tú has hecho. Hay un proverbio alemán que dice, si Dios no hubiera estado dispuesto a perdonar, el cielo estaría vacío. Vacío. Y el último versículo dice, pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda por el pecado. No hay nada que añadir. A veces somos nosotros quienes no olvidamos lo que nosotros hemos hecho. Nos pasamos la vida haciendo penitencias para ganarnos más favor de parte de Dios. ¿Tú te imaginas a alguien que así como nosotros podemos colgar cosas en las paredes que nos recuerdan grandes eventos de nuestra vida? Una foto de bodas. Allí está una foto de graduación. Que alguien decida poner en cuadros los grandes pecados que ha cometido. Eso fue cuando yo hice tal cosa. Esto fue cuando yo hice aquello otro. ¿Verdad que es torturante eso, torturador? Eso es lo que nosotros a veces hacemos cuando no creemos la bendición del nuevo pacto. Donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Ya no hay que hacer penitencia. Ya no hay que añadir nada a lo que Cristo hizo. Si todavía tú tienes que hacer algún tipo de sacrificio, es porque le faltó algo al sacrificio de Jesucristo que tú tienes que completar. Y yo me pregunto, ¿no esa es una blasfemia? Con el fundamento de la palabra de Dios, amados hermanos, podemos afirmar que cuando un creyente muere, no va al purgatorio a purgar pecados, no necesita de ningún rito humano, ni 9 días, ni memoriales que le ayuden a entrar al cielo. Por eso el apóstol Pablo nos dice que partir es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y eso dice la palabra de Dios. Y yo exhorto a todo aquel que esté aquí, sin Cristo, que lo lea en la Biblia. Que lo vea en la Biblia. Ella te dice lo que tú debes hacer.
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer en Jesucristo es la vida eterna. Rehusar creer en Él es la condenación eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto nos sugiere que la única alternativa que Dios nos dio fue la salvación en su Hijo, que la otra alternativa es perdición. No hay otra opción, no hay otra alternativa. O salvación en Cristo o perdición. O te salvas creyendo en Jesús o te perderás para siempre. Dios toma muy en serio lo que muchos hombres toman de relajo. Toma en serio hoy la salvación de tu alma. Cree en Jesucristo de una vez por todas. Y hermanos, por eso les decía al principio, Cristo no solo debe ser el tema de nuestra predicación, debe ser el gran tema de nuestras vidas, el gran tema de nuestras conversaciones. 1 Corintios 1:31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O como decían en Gálatas 6:14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Este texto nos ha planteado un problema, un gran problema. No hay sacrificio que pueda quitar los pecados, pero nos plantea una gran solución. Nuestro bendito Señor Jesucristo fue crucificado precisamente para la salvación de viles pecadores. Y concluyo ayudándote a remontarte al cielo, a la conocida escena de Apocalipsis capítulo 5. Allí también se plantea un problema. El problema de que no había nadie que pudiera abrir los sellos de Dios. Y dice Juan, escribiendo estas cosas, que él lloraba mucho porque no había nadie digno de abrir el libro de Dios. Hasta que plantea la solución. No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Y cuál fue la reacción del cielo? Dice, cuando él hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico. Decía, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y ahí estás tú, amado hermano, amada hermana, allí tú estás cantando los que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, ¿es esto redundancia, amados hermanos? Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. No lo verás como redundancia. Tu corazón será inclinado a glorificar al Cordero que murió por ti. Oh, amado hermano, ¿y cuál es tu reacción hoy? Yo te pregunto, pregúntate en tu propio corazón. ¿Has perdido tu interés en la cruz de Cristo? ¿Se ha perdido impacto esta historia? Porque cantarás a todo pulmón en la gloria del cielo. O que cada vez que cantemos el poder de la cruz sea igual. Si ese Cristo no te hubiera perdonado, si ese Cristo no te hubiera rescatado, te perderías. Pero Él será tu cántico por toda la eternidad. Oh, que el Señor nos ayude a practicar esto que decimos creer todos los días de nuestra vida. Oremos. Padre, perdona nuestros pecados. Padre, límpianos en esa gloriosa sangre. Nosotros queremos alabarte, Señor. Qué sacrificio, qué sacrificio, qué sacrificio final.
Ayúdanos, Señora, a no solamente nosotros decir que hemos creído, sino a decir que nosotros creemos. Aumenta nuestra fe. Y Padre, te rogamos, te suplicamos por los que no te conocen, que están aquí. Padre, muestra tu misericordia y sálvalos, Señor. Abre sus ojos para que vean a Cristo y viéndole encuentren la salvación de sus almas. Te lo pedimos para gloria de su nombre. Amén.